Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de este curso introductorio a la filosofía antigua en este proyecto de Filosofía desde cero. Hoy vamos a ver a Epicuro y el epicureísmo. La escuela epicúrea es otra de las escuelas helenísticas que se dan en este panorama político de expansión del Imperio Romano, y es una escuela que, al igual que el cinismo y el estoicismo, se centra sobre todo en la ética, o su mayor relevancia de manera histórica es ética. Hoy vamos a ver las premisas principales del epicureísmo y aquello a lo que Epicuro, su fundador, le daba más importancia en la manera en que actuábamos ante la vida. Epicuro, en el siglo entre el tercero y el cuarto antes de Cristo, fundó esta escuela, fundó este pensamiento basado en la premisa de buscar el placer. Quizás esto se nos haga una premisa, una postulación muy hedonista. El hedonismo, recordemos que es esta actitud hacia la búsqueda insaciable del placer, la entrega totalmente hacia el placer. Sobre todo normalmente entendido como placer carnal. Sin embargo, el placer que busca Epicuro y que propone como sinónimo de virtud y de felicidad es un placer como en abstracto, pero Epicuro va a hablar de placeres que, si bien son placeres y bienes por su naturaleza, de manera específica no son buenos para ser elegidos. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros, cuando pensamos en placer, quizás pensamos en lo que vamos a comer o comimos, en el sexo que tuvimos o vamos a tener, en la riqueza que podríamos tener, en la cerveza que nos vamos a tomar en unos días, etcétera, etcétera. Pero esa clase de placeres son placeres momentáneos, ¿no? Son placeres que en un par de minutos o de horas van a estar ahí y después se van a esfumar. Para Epicúreo, sí, estos placeres son un bien, pero los mayores placeres son aquellos que duran durante toda la vida, ¿no? E incluso también hay unos sufrimientos que, a pesar de ser sufrimientos y males, en abstracto, en concreto son muy útiles para un bien mayor. Por ejemplo, cuando vamos al dentista o cuando vamos al médico y nos dan algún tipo de tratamiento, llevamos quizás algún tipo de terapia para alguna lesión que tuvimos, o nos ponen quizás brackets o nos ponen algún tipo de aparato en la boca que en el futuro lo que nos van a prometer es un placer muy largo, que va a ser el placer de la salud, ¿no? A pesar de los dolores momentáneos que puedan durar días, semanas o quizás meses. A estos son los placeres a los que se refiere Epicúreo. Placeres estos únicamente enfocados al cuerpo. Entonces vemos que hay distintas clases de placeres en el cuerpo. Hay algunos placeres quizás necesarios, naturales, como lo es el comer, el beber. Algunos que son naturales, pero que no son totalmente necesarios, como el del apetito sexual, que no nos vamos a morir si no tenemos sexo en toda nuestra vida, pero realmente es una necesidad muy natural, ¿no? Y aquellos que ya son mera ficción, ¿no? Que no son ni naturales ni necesarios para la felicidad. Que son como la riqueza, el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Pero hay otra clase de placeres, otra clase de placer que es mucho, mucho más valiosa, que es el placer del alma. Sobre todo en el placer del alma, la ataraxia. Esta ataraxia que resulta como una tranquilidad e imperturbabilidad del ánimo. Vamos a tocar en otro capítulo la ataraxia en concreto como finalidad de estas escuelas helenísticas. Por ahora cabe destacar que es un placer del alma que es un placer superior, ¿no? Entonces, el hedonismo, por así decirlo, de la escuela epicúrea, no tiene que ver con lanzarse a los placeres carnales momentáneos, sino a tener también la prudencia de elegir los placeres, cuáles placeres van a tener una repercusión a largo plazo como un sufrimiento, y cuáles placeres en realidad van a estar durante toda la vida y son los más valiosos. De esto podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando a diario queremos comer cosas azucaradas, que este tipo de productos están en todos los supermercados,
Sí, podemos lanzarnos para unos 3 meses comer todo el tiempo cosas azucaradas. Sin embargo, esto nos va a llevar muy probablemente a una diabetes que durante muchos años, si es que llegamos a vivir de manera pues larga, nos van a causar mucho sufrimiento. Es decir, por unos meses o incluso unos años de comer mal, vamos a tener muchos más años, décadas, con suerte, de mucho sufrimiento, ¿no? Y de tener que estar teniendo un cuidado intensivo de nuestra salud, muy probablemente inyectándonos, etcétera, etcétera. En cambio, quizás algunos sufrimientos momentáneos, como lo son el hacer un esfuerzo físico diario, ir al médico, el abstenerte de ciertos alimentos con tal de ingerir otros que quizás no son tan sabrosos como, no lo sé, el brócoli. Bueno, a mí sí me gusta, pero quizás a muchos no. No tan sabrosos, nos van a producir, a pesar del pequeño sufrimiento o molestia que tengamos en el momento, nos van a producir a largo plazo algo muy, muy, muy placentero, que es la salud, ¿no? Una larga vida sin ningún tipo de problemas de salud. Entonces así es como podemos entender la actitud que tiene Epicuro hacia el placer. Y el placer, según Epicuro, va relacionado directamente con la felicidad y con la virtud, pero siempre y cuando estemos prudentemente, racionalmente eligiendo qué clase de placeres vamos a alimentar y cuáles vamos a eliminar, al igual que qué clase de dolores vamos a adecuar a nuestro estilo de vida, que son momentáneos pero que nos van a producir un bien mayor en el futuro, y cuáles en realidad no. También cuáles placeres nos van a producir sufrimiento a largo o a corto plazo. Para alcanzar el placer mayor, que es el de la ataraxia en nuestra alma, para alcanzar esta imperturbabilidad, cabe hacer algunas acciones o procurar algunos estados del ánimo para que esto sea posible, para alcanzarla. Como lo es la alegría, como lo es estar como optimista, como lo es el no ser avaricioso, el no desear muchas cosas, el no proponerte metas inalcanzables, cosas que simplemente vayan a tener a tu espíritu preocupado, angustiado, ansioso, deprimido, triste, frustrado, etcétera, etcétera, ¿no? Tener en cuenta todos aquellos placeres, aquellos deseos, aquellos sufrimientos que implican una perturbabilidad de tu alma, una perturbación de tu estado de ánimo y de tu mente. Lo que se busca es estar en un estado de tranquilidad, de imperturbabilidad. Que tu yo interior, que tu alma no se perturbe ante los sucesos de ahí afuera, porque su estado de ánimo, sus deseos son muy concretos y expulsan cualquier tipo de necesidades ficticias, de deseos muy ambiciosos, etcétera, etcétera. Aquí cabe recoger la prudencia que Epicuro adapta de Aristóteles a su doctrina, que es esta prudencia de un término medio, ¿no? Nunca irnos a los extremos, porque el extremo es un vicio. Y todos los vicios van a representar o un sufrimiento mayor o un placer quizás momentáneo muy extremo, pero que en cierta medida después van a implicar mucho sufrimiento. Es decir, que la prudencia es algo inseparable de la doctrina de Epicuro y del epicureísmo. La escuela epicúrea entonces pone también como uno de sus puntos centrales la prudencia, el término medio aristotélico, para poder elegir entre placeres momentáneos, placeres a largo plazo, placeres carnales, placeres del alma y males momentáneos que nos van a traer un bien a futuro. Cabe decir, después de todo esto, que una gran falla del epicureísmo es también el egoísmo que ella implica, ya que el egoísmo simplemente significa poner como punto central de la existencia a tu yo, a ti mismo, ¿no? Cosa que hace el epicureísmo, ya sea mediante el placer carnal o el placer del alma, siempre en el centro de esta ética está uno mismo, el individuo, y únicamente sus placeres. Entonces no hay como un traspaso hacia el otro individuo, a qué siente el individuo, a cómo procurar el bien del otro, ¿no? Es una ética centrada en mí mismo. Esto tiene que ver también mucho con la eliminación de la idea de la democracia de Atenas, de esta imposición del imperio romano, de esta invasión, de esta eliminación de la cultura griega tan unida y que tenía esta visión de un bien
hecho por la unidad entre las personas, ¿no? Por ver por la otra persona, por unirte a la otra persona. Esto repercute tanto en el epicureísmo como también en el cinismo que vimos anteriormente. Centrarse en el individuo, en los placeres del individuo, en la tranquilidad del individuo y en sus sufrimientos, al margen de todo lo demás. Muy bien, a grandes rasgos esto es el epicureísmo, que sin embargo tiene otras consideraciones muy importantes, muy interesantes, las cuales puedes investigar más a fondo en una historia de la filosofía. Yo te recomiendo la historia de la filosofía de Copleston, de Frederick Copleston, que era un gran historiador. Le da varios segmentos a el epicureísmo, a su cosmovisión, a su manera de ver a Dios, a su manera de ver el mundo, a su física. Y en el siguiente episodio veremos al estoicismo y a Séneca, que es una de sus figuras centrales, a pesar de que no es el fundador, es una de las figuras centrales más emblemáticas del estoicismo. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Espero que tengas un muy buen día.